Padre, amado Dios, tú eres nuestro Rey soberano, tú eres nuestro Señor, tú controlas, tú gobiernas nuestras vidas en toda su totalidad, Señor. Hoy te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por la forma en que tú moldeas nuestro carácter, por la forma en que tú permites muchas veces la aflicción para retirar de nuestro carácter toda, todo, todo aquello que no te agrada, Señor. Aquel carácter que es áspero, aquel carácter que aún es controlado por los deseos de la carne, aquel carácter que aún es controlado por aún los deseos y lo que brilla en este mundo, Señor. Y al que tú disciplinas es porque amas, Señor. Y gracias aún por ello, Señor. Gracias aún por esos momentos de quebranto, de humillación. Gracias, Señor, porque esas lágrimas que tú permites, Señor, que nosotros derramemos, muchas veces lo único que tú buscas es que nuestro corazón sea partido en dos, como lo vamos a estudiar hoy también, Señor, que nuestro corazón sea circuncidado, Señor. Y hoy te damos gracias por todo lo que permites, Señor, por todo, Señor, pero en especial por las aflicciones, Dios. Muchas veces vemos las aflicciones como algo negativo, pero hoy queremos darte gracias, Señor, por las aflicciones. Gracias por esos momentos de dolor, de lágrimas. Son una bendición y tenemos que ver la aflicción como una bendición. Así como los apóstoles, así como el apóstol Pablo cuando fue martirizado, cuando fue perseguido, cuando fue encarcelado, veía con sumo gozo, sentía sumo gozo el vivir lo que estaba viviendo por el nombre de Cristo. Hoy te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra, Señor. Permite que todos los corazones que están aquí, aún mi corazón, Señor, nos postremos ante tu presencia en la adoración, en tu palabra, Señor, al estudio de tu palabra, y que no perdamos el contexto de este texto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén y amén. Pongámonos. Bueno, muy bien. Hoy nos corresponde el Salmo 119. Hoy Carito nos va a hacer el favor de leer este Salmo, Salmo 119, versículo 97 al 104. Díceme, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos me he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel de mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Amén. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. El tema principal del Salmo, ¿cuál es el tema ahí principal? ¿Qué es lo que más mencionan en ese Salmo? Las enseñanzas, ¿no? Las ordenanzas, los mandamientos, la ley de Dios. Amén. Ajá. Listo. Abran sus Biblias, por favor. Sé que está un poco, como les comentaba al inicio, está un poco densa, pero eso no le quita
el poder que tiene la palabra de Dios, ni mucho menos, y lo valioso que es para nuestras vidas lo que vamos a estudiar hoy. Estamos continuando en nuestro estudio a través de Génesis. Hoy vamos a mirar el capítulo 17, versículos del 1 al 14. Primero que todo, yo quiero señalar que pues muchas personas, muchos teólogos reconocidos piensan que este es uno de los capítulos más sobresalientes del Génesis. ¿Por qué? Porque pues Dios aquí reafirma su pacto con Abraham y confirma de nuevo su promesa de un hijo. ¿Por qué es importante? Porque Dios le hace saber a Abraham que Ismael no es el hijo que Dios le ha prometido, que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en cierto sentido este capítulo es la clave para entender todo el libro del Génesis. Esta es como esa bisagra, ¿no? Esa gran bisagra que mueve la puerta. A través de este capítulo vamos a poder entender todo el Génesis, y no solamente todo el Génesis, sino también entender toda la Biblia. Bueno, entonces por eso les pido y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a poder estar conectados en su palabra. El pacto de Dios con Abraham involucra dos cosas importantes en lo que vamos a estudiar hoy. Una es la semilla y la segunda es la tierra, ¿sí? Dios se revela a sí mismo con un nuevo nombre, que es el Shaddai, significa Dios Todopoderoso, y Dios le da nuevos nombres a Abraham y a Sarai, ¿sí? Y aquí es cuando se convierten, Abraham pasa a ser Abraham pasa a ser Abraham y Sarai pasa a ser Sara. Dios cambia nombres, ¿sí? Vamos también a estudiar un poco el significado de los nombres y todo esto. Y este capítulo, pues como les decía, es extenso, trata varias cosas, y el pastor me explicaba que pues, por lo importante y por lo extenso, él lo dividió en dos secciones. Hoy vamos a estudiar la primera, de hoy en 8, la segunda sección. Abran sus Biblias entonces, por favor, y leamos Génesis capítulo 17, versículo 1 al 14. ¿Ya lo tienen? ¿Yo estoy solo? Ok. Diga, bueno. Dice así la palabra de Dios. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo, y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón, por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprador o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto con la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Amén.
Muy bien, entonces, como podemos darnos cuenta, y como les decía al comienzo, el tema principal, el pacto confirmado, ¿sí? de Dios hacia Abraham. Y pues hay algo importante acá y es sobre los nombres, ¿sí? ¿Qué significa el nombre? ¿Sí? ¿Qué hay en los nombres? ¿Alguna vez has pensado en eso? Identidad, ¿cierto que sí? ¿Qué más hay cuál es el significado de un nombre? ¿Sí? Y en nosotros en nuestro país sí que bueno, hay culturas que no es tan importante, pero en algún momento, no sé si ustedes en algún momento en la educación, bueno, por lo menos yo no tuve este estudio de que se haya expuesto sobre la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta. ¿Alguien conoce o ha escuchado o ha leído sobre la famosa obra de Shakespeare, Romeo y Julieta? Bueno, tal vez, yo no conocía eso, pero tal vez uno ve acá que Julieta hizo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hay en un nombre? ¿Sí? En un nombre, ¿sí? Y ella continúa diciendo, ¿qué olería tan dulce una rosa llamada por cualquier otro nombre? ¿No olería tan dulce una rosa si se llamara de otro nombre? Esa era la pregunta que hacía Julieta. Julieta pronunció estas palabras y mientras ella estaba pronunciando esa al pie de su balcón, yo tengo más o menos una imagen de eso, ¿no? Pues uno ve en televisión imágenes de estas, Julieta en un balcón, pero pues ella era ignorante de que pues Romeo estaba en la parte de abajo, justo debajo, escuchándola, ¿sí? Y pues él lamentaba el hecho de que Romeo naciera en el seno de la familia Capuleto, ¿sí? Y ella naciera en Montague. Ella pues lamentaba esto. Y a Julieta se le apareció un terrible accidente del destino que impidió que los dos se casaran. Esto impidió que los dos se casaran y su pregunta fue, ¿qué diferencia hace un nombre? ¿Sí? Porque pues el uno era de un lado, ¿sí? de un nombre de los Capuleto y ella nació en los Montague. Y de ahí nació qué diferencia hace un nombre, ¿sí? Así como ella se formulaba, pues no olería tan dulce una rosa llamada por cualquier otro nombre, ¿sí? Entonces, la obra de Shakespeare, un nombre hace toda la diferencia. Uno ve que en esta obra un nombre hace toda la diferencia en el mundo y eso es lo mismo que pasa también en la palabra de Dios. Vamos a ver que el control de Dios sobre las cosas se extiende a quien será miembro de su familia y quien no. Y digamos que eso pues me impactaba porque se extiende a todos los detalles de nuestras vidas, ¿sí? Que al mundo le gustaría llamar destino o casualidad. Y esto se enfoca principalmente y se extiende a quien entra en su pacto y a quien no. Y uno va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis un Dios electivo, ¿no? Dios elige, ¿sí? Y esto muestra el control de Dios sobre las cosas y se extiende a quien será miembro de su familia y quien no va a ser miembro de su familia. Vamos a mirar el versículo 1, empecemos con nuestros versículos del 1 al 2 y podemos ver que el nombre que Dios usa para sí mismo en el hebreo es el Shaddai, ¿sí? ¿Sabían ustedes que 48 veces en el Antiguo Testamento se traduce como Dios Todopoderoso? O sea, 48 veces se toca este nombre y esta es la primera vez que ocurre en la Biblia. Este es el momento en que se usa este término en hebreo, el Shaddai, ¿sí? Abraham, ¿cuántos años tenía en ese momento? 99 años, ¿sí? Él ha estado caminando con el Señor durante 24 años. Yo quiero que tú hagas también la cuenta tuya con el Señor, ¿no? En tu caminar, los años que tú tienes y tu caminar. ¿Cuánto tiempo llevas con el Señor? Para Abraham, pues tenía durante 24 años, desde que tenía 75 años, él estaba caminando con el Señor, todo lo que hemos estudiado aquí cada domingo.
Y esta es la quinta vez que el Señor se le aparece a Abraham. Esta es la quinta vez. Y aquí el Señor se revela un nuevo nombre para sí mismo, el Señor Todopoderoso. Y Dios en ese momento es clave porque Dios instruye a Abraham. Yo quiero que tú, y siempre he dicho lo mismo en cada predicación, que tú examines y hagas un paralelo con tu vida. Dios instruye a Abraham, Dios te está instruyendo a ti y Dios le dice, vive en mi presencia y sé irreprensible. ¿Sí? Vive en mi presencia y sé irreprensible. En esta otra versión que tenemos en la pantalla dice, anda delante de mí y sé, ¿qué dice? Perfecto. ¿Sí? Pero dice, es intachable. ¿Sí? Esta palabra irreprensible es, en el original es intachable, que fue la misma palabra que se usó para Noé y para Enoc. ¿Sí? Entonces, una vez más vemos esta lección de Dios, ¿no? Y no significa sin pecado, no significa que intachable sea aquella persona que está libre de pecado. El único que pudo hacer eso fue el Señor cuando estuvo acá en la tierra. No significa absolutamente perfecto, que una persona sea 100% perfecta, porque si lo hiciera, pues sería una instrucción imposible para nosotros, ¿no? Si la definición de esa palabra fuera absolutamente perfecto, nosotros ahí nada que hacer, no cabríamos ahí. Intachable significa decidido, eso significa irreprensible, significa decidido, significa sincero, completamente dedicado ¿a quién? Al Señor. Y yo quiero que tú grabes estas palabras. Cuando Dios instruye a Abraham, le dice, sé irreprensible, Dios te está diciendo a ti, tú tienes que ser intachable, decidido, tienes que ser sincero con tu Dios y completamente dedicado ¿para quién? Para el Señor. Ese es el llamado que Dios te está haciendo a ti también. Cuando Dios dice, estableceré mi pacto, no está hablando de un nuevo pacto, ¿sí? Dios está hablando del mismo pacto que ya hemos estudiado, espero que lo recuerden, que hayan estudiado lo que hemos expuesto acá. Dios está hablando del mismo pacto que hizo con Abraham en el capítulo 15, ¿sí recuerdan? Dios está hablando de la misma promesa que Abraham tendrá un hijo, la misma promesa de que sus hijos serán tan numerosos. ¿Recuerda la primera promesa? Muy bien, como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, ¿sí? Es la misma promesa de que Dios les dará a los hijos de Abraham esta tierra. Es esa misma promesa y es la misma promesa que Dios quiere establecer con nosotros. Es el mismo pacto que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. Y espero que le pido al Señor que seamos sensibles, que cada uno de ustedes sea sensible a lo que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo también. 3 veces en este capítulo encontramos la palabra pacto, 13 veces en este capítulo el Espíritu Santo colocó esa palabra ahí. Y el hecho de que esta palabra aparezca 13 veces en 27 versículos, obviamente significa que Dios está hablando de su pacto a lo largo de este capítulo. O sea, el tema aquí principal, ¿de qué está hablando todos estos capítulos? De un pacto. ¿Sí? Si recuerdan el pacto, el contrato. Muy bien, la palabra pacto se usa para definir la relación de Abraham con Dios. Cuando uno escucha sobre la historia de Abraham, automáticamente se le viene a uno a la mente la palabra pacto. Dios está diciendo a él, por el pacto que he hecho contigo, debéis entender que yo soy el Dios todopoderoso. Dios le está diciendo, yo soy el Dios todosuficiente. Yo soy el único Dios. Debes vivir en mi presencia y debes ser 100% dedicado exclusivamente a mí. Eso es lo que, en pocas palabras, Dios le está diciendo a Abraham. Y es lo que Dios nos está diciendo increíblemente y da temor también, ¿no? Temor reverente, quiero decir. Estas palabras, Dios a cada uno nos está diciendo, yo soy tu Dios todosuficiente, yo soy el único Dios todopoderoso, y tú debes vivir en mi presencia y debes ser 100% dedicado y exclusivamente para mí. Amén. Entonces, ahora esto
No sucedió la primera vez que Dios vino a Abraham, no sucedió cuando Dios justificó a Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios justificó a Abraham? Considerando su fe como justicia, cuando Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Ni siquiera sucedió cuando Dios hizo el pacto con Abraham, pero está sucediendo en este momento. En este momento Dios está, por decirlo así, está siendo muy claro con este pacto y le está instruyendo a Abraham a que realmente tiene que entregar su vida 100%. Dios le está hablando a Abraham acerca de la santificación. ¿Cuántos han escuchado esa palabra de santificación? ¿Sí? A veces en un buen concepto, a veces no tenemos un buen concepto sobre la santificación, pero eso es lo que Dios llama a cada uno de nosotros a quienes Él salva. Dios nos salva, pero no solamente ahí termina todo, ¿no? Sino que tiene que haber un proceso de santificación y Dios lo está haciendo aquí con Abraham, ¿sí? La santificación, les voy a leer la definición. La santificación es el proceso en el que entramos a través de la salvación, donde Dios nos separa del mundo, ¿sí? Y Él nos lleva a sí mismo, nos lleva hacia Él, y Él comienza a desarrollar nuestro carácter para que nuestro carácter refleje el carácter de Él, nuestro carácter sea el mismo carácter de Cristo. Eso es un proceso, ese es el proceso que Dios está haciendo con nosotros. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de todo lo que estamos viviendo. Nada es casualidad, nada es suerte. Dios está limando nuestro carácter, ¿sí? Él nos está introduciendo en ese proceso de santificación. ¿Duele? Sí, duele. Pero duele también porque así mismo está de áspero nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, la Escritura es muy clara. En Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿cierto? El Señor, Deuteronomio 6:5 es supremamente claro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, alma y fuerzas. ¿Logran entender el pacto que Dios quiere establecer con ustedes? Es claro, ¿cierto? Debemos andar como es digno de nuestro llamamiento en Cristo. Eso lo encontramos en Efesios 4:1. Si quieres tú ve anotando los pasajes, el pasaje, y después lo lees. Pero en Efesios 4:1 dice: andar como es digno de nuestro llamamiento en Cristo. Juan 14:15 dice: los que aman a Cristo obedecerán sus mandamientos. Claro, ¿cierto? Ahí es claro lo que Dios nos está diciendo. Y Romanos 8:30 dice: a todos los que Dios predestinó, también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Dios nos predestinó, Dios eligió. Esa lección que muchas veces por nuestra naturaleza emocional no nos permite como entender esa lección que Dios hace, ¿no? Pero la Biblia es clara. Abraham ha llegado a un punto en su camino cristiano en el que Dios está haciendo muy claro el llamado a la santificación. Una y otra vez Dios empieza a martillar el corazón de Abraham, y Dios es claro en ese llamado de la santificación. Abraham ha llegado al punto aquí en que Dios está llamando a su completa devoción. Dios llama a Abraham a que sea completamente devoto a Él. Y la pregunta que surge acá es: ¿te ha pasado a ti alguna vez esto? ¿Has sentido que Dios te llame tan fuerte? No sé si alguno aquí, mi esposita levanta su mano. ¿Quién más ha sentido así ese llamado en que Dios, tú sientas que Dios te quiere introducir a ese proceso de santificación, a tomar en serio ese pacto con Él? Y realmente aquí lo que vemos en Abraham es ese llamado. No sé si en algún momento de tu caminar cristiano, en este camino que tú emprendiste hace ya varios años,
en el que el Señor te dijo, entrégame todo de ti. Tú has sentido eso en que Dios te diga, entrégame todo de ti. Y Dios lo está haciendo con Abraham. Entonces, aquí vemos el momento en que Cristo dijo, apártate de las cosas que estás persiguiendo. ¿Has sentido tú esa pregunta de parte de Cristo diciéndote, apártate de las cosas que estás persiguiendo? Un momento en que Cristo te aseguró, yo soy el Señor Todopoderoso, y le oíste decir, ahora entrégate completamente a mí. ¿Tú has escuchado, tú has sentido en tu corazón ese llamado fuerte de parte de Dios? Dios lo está haciendo. Lo que pasa es que nuestros deseos, nuestra carnalidad no nos dejan escuchar eso, ¿verdad? Pero Dios lo está haciendo. Y esto es lo que le está sucediendo a Abraham, y quizás esto es también lo que nos está sucediendo a nosotros mismos. Y en respuesta a esto, Abraham cae postrado a Dios. Pasemos al versículo 3 al 5 y vamos a ver y a examinar acá cómo realmente, responde Abraham. Dice que cae, se postró sobre su rostro, ¿sí? Y Dios le cambia el nombre. Entonces, ¿ustedes saben cuál es el significado de sus nombres? Aquí, ¿ustedes saben cuál es el significado de sus nombres? Joanita dice, o sea, no, ni sé, ¿sí? Pero nuestros nombres tienen un significado, ¿cierto? Aquí, pues, Abraham, Dios le cambia el nombre. Cuando Abraham cae postrado, está mostrando, ¿qué se imaginan? O sea, ¿qué significado tiene postrarse ante Dios cuando Abraham cae aquí postrado? ¿Qué está mostrando Abraham? Rendición, respeto a su Dios, ¿cierto? A su rey. Esa es la respuesta de Abraham ante Dios. Y muchas veces a nosotros nos hace falta ese temor reverente ante Dios cada domingo, o en sus casas cuando abren sus Biblias. Nosotros muchas veces no nos postramos, ¿no? Ante su palabra, ante nuestro Dios, ante nuestro Rey. Y muchos creyentes hoy en día adoptan la actitud, el pastor nombraba esta mañana como este ejemplo, y muchos creyentes adoptan la actitud de un niño pequeño que simplemente puede interrumpir, ¿no? En la oficina de su papá en cualquier momento y entrar y piensa saltaré sobre las piernas de mi papá y expresar todo lo que quiero ¿sí? Y hay que ser claros en que en Cristo tenemos muchos privilegios, ¿sí? Dios no tiene condenación ni desprecio por nosotros. Somos sus hijos a través de la fe. Tenemos acceso directo al Padre a través de ¿quién? De Cristo. Pero no debemos olvidar que nuestro Padre es el Rey soberano del universo. No podemos confundir una cosa con la otra, ¿cierto? Pero no esperamos que el niño pequeño o el adolescente o el joven no se dé cuenta de ciertas cosas y esperamos que actúen de la manera que acabo de describir, ¿sí? Pero tampoco esperamos que el adolescente o el adulto actúe como un niño de 3 o 4 años, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos esperar ni lo uno ni lo otro. Pero tampoco Abraham aquí muestra irrespeto, y para Abraham es claro, y se postró y vio un rey, o sea, se está postrando ante su rey, está postrándose ante su Dios todopoderoso. Y por eso Dios al comienzo es claro y muestra su nombre. Yo soy el Dios todopoderoso, ¿sí? Y no se nos puede olvidar eso, el respeto por el Señor. Mi pregunta es, ¿tú cómo actúas o cuál es tu respuesta inicial ante la palabra de Dios, ante el pacto y el llamado de Dios para tu vida? ¿Es igual de respeto o es de irrespeto?
o somos irreverentes. ¿Sí? Dios está dando más detalles aquí acerca de su promesa original. Recuerden que anteriormente Dios dijo, haré de ustedes una gran nación, capítulo 12:2, y ahora Dios dice, el Padre de muchas naciones. ¿Sí? Este es el cambio de nombre, Padre de muchas naciones. Entonces Dios cambia el nombre de Abraham por el de Abraham. ¿Sí? Acá ustedes lo ven claro, el cambio de Abraham por el de Abraham. ¿Sí? ¿Y qué significa Abraham? ¿Recuerdan qué significa Abraham? ¿Quién dijo yo? Padre enaltecido. Muy bien, Padre enaltecido, Padre exaltado. ¿Sí? Padre exaltado. Y Abraham significa Padre de muchos o Padre de multitudes. Ese es el cambio. Entonces, hoy si nos preguntaran qué significa tu nombre, es posible que alguien pueda decirnos el significado de su nombre, pueda que no, ¿cierto? Pero para los pueblos antiguos, para estas costumbres, los nombres eran supremamente significativos y siempre significaban algo. Entonces, voy a contarles una historia que pues, el pastor también ha nombrado esta mañana y que ilustra un poco para que entiendan un poco de qué trata el tema de los nombres. O sea, para estos tiempos era supremamente importante. Supongamos que una mañana, vamos a suponer, ¿no?, que en una mañana normal Abraham y Sarai se levantan y están trabajando en su casa. Entonces, un par de viajeros se presentan en su pequeño oasis donde ellos estaban establecidos y junto ahí en el manantial de Hebrón, Abraham sale a su encuentro y les pregunta si puede ofrecerles algo de beber a sus camellos o a sus burros. Abraham les pregunta que a dónde van, si él puede prepararles alguna comida y ellos dicen sí se puede. Estamos en un viaje de negocios, vamos hacia Egipto, ¿sí? Pero nos encantaría quedarnos unos días con ustedes y compartir y comer con ustedes. Entonces, uno de los hombres dice, mi nombre es Gracias Baal. Ese es el nombre de él, significado del nombre de él. Y el otro hombre dice, mi nombre es Astarte, Astarte nos ha bendecido. ¿Sí? Ese es el significado de estos dos hombres. Abraham dice, mi nombre es Padre exaltado. Entonces, inmediatamente uno de los nombres dice, debes estar muy orgulloso de tus hijos, porque tu nombre significa Padre exaltado. Recuerden que en estos tiempos el nombre era todo, ¿no? Abraham dice, no, mi esposa no me ha dado hijos todavía. ¿Sí? Entonces los dos hombres siguen su camino y unos 6 meses más tarde se detienen de nuevo en su camino de regreso de Egipto. Y cuando llegan allí dice, hola Padre exaltado, ¿no? Ya tienen la memoria de que Abraham es Padre exaltado. Entonces Abraham dice, ya no es Padre exaltado. Resulta que mi nombre es Padre de multitudes. Estos hombres dicen, wow, impresionante, o sea que tuviste gemelos, trillizos, ¿sí? Y Abraham dice, no, ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? Mi esposa todavía no ha concebido. ¿Sí? Entonces, tú te puedes imaginar a los comerciantes yéndose, cabalgando por el desierto, burlándose, riéndose. Pero mira dónde estamos 4,000 años después. A través de Ismael, ¿recuerdan a Ismael? Abraham se convirtió en el padre de todas las naciones árabes. ¿Sí? A través de Isaac, el hijo de Sara y de Abraham, de quien aprenderemos la próxima semana, Abraham se convirtió en el padre de la nación de Israel y de algunos de sus vecinos. Y a través de la fe en Cristo, de esa fe que tú depositas, que yo deposito, todos nos convertimos en hijos de Abraham, independientemente de cuál haya sido nuestra nacionalidad o nuestra etnia. ¿Sí entendieron? Impresionante, ¿no? Entonces, miremos acá la importancia y el significado que tienen los nombres. Dios cambió el nombre de Abraham para que ahora dijera lo que Dios iba a hacer. Y es, a través de él te haré padre de muchas naciones. En el versículo 5 dice, te haré padre de muchas naciones.
y continuamos aprendiendo más. Versículo 6, pasemos al versículo 6. No solo todos los reyes y gobernantes árabes provienen de Abraham, no solo cada jeque, ¿se han visto imágenes de los jeques, del sultán? Cada sultán, no todos los reyes y gobernantes árabes provienen de Abraham, pero todos los reyes de Israel, ¿cuántos son? ¿Saben? ¿Alguien aquí sabe cuántos reyes de Israel hay? 43 en total. ¿Vinieron de dónde? De Abraham, ¿sí? Por no hablar de Cristo, nuestro Rey, ¿no? También. Cristo es el Hijo de Dios eterno y preexistente. Él siempre ha existido con el Padre y el Espíritu, ¿sí? Pero también ha venido al mundo como hombre. Entonces, en su humanidad, Jesucristo era un hijo genuino de Abraham. Abraham tendrá a Isaac, ¿sí? El hijo que Dios ha prometido. Isaac engendrará a Jacob, ¿sí? Y el nombre de Jacob será cambiado a Israel. Entonces aquí vemos cómo Jacob será el padre de las 12 tribus de Israel posteriormente. Y Jesús vino a través de la tribu de Judá en la línea del rey David. Entonces podemos ver que Dios le dice a Abraham lo que hará y vemos muy claramente que Dios lo ha hecho. Dios ha cumplido. Entonces continuamos leyendo el versículo 7, pasemos al versículo 7 al 8. Vemos aquí que se vuelve a mencionar la tierra, ¿sí? Ese es el territorio que Dios le mostró. Ustedes lo ven allí en estos versículos. Dios le mostró el territorio que Dios le está mostrando a Abraham desde como la línea oriental del delta del Nilo hasta el río Éufrates, ¿sí? Esto nosotros lo habíamos estudiado en el croquis que hacíamos acá, recuérdenlo, y es la tierra en la que Abraham ahora está, ¿no? Reside ahí, y ahora se define además como toda la tierra de Canaán, ¿sí? Yo quiero que no se pierdan, que vayan conmigo. Entonces, ¿a quién se lo dio Dios? ¿A quién le dio Dios esta tierra? Se la dio a Abraham, ¿sí? Y a los hijos de Abraham para todas las generaciones después de él, ¿sí? Y la sección de la próxima semana, la que vamos a ver la próxima semana, deja en claro que Dios no está hablando de Ismael y sus descendientes. Dios está hablando de los hijos de Abraham, que es a través de ¿quién? Isaac, ¿sí? ¿Y qué clase de pacto ha hecho Dios con ellos? Gracias por preguntar. ¿Qué clase de pacto ha hecho Dios con ellos? Dios hizo un pacto eterno, no les dio un contrato de arrendamiento por 99 años, no hizo un acuerdo que se pueda romper, es un convenio eterno, hasta el día de hoy. O sea, ¿cuántos miles de años han pasado y está vigente el día de hoy? Es un convenio, es un pacto eterno. Amén. Y queremos ver que lo que está sucediendo aquí es que Dios le está dando a Abraham luz adicional. Dios le está dando esta luz, y cuanto más tiempo caminamos con el Señor, más luz nos da. Y esto es una enseñanza que a nosotros nos debe hacer temblar, ¿no? Entre más caminamos con Él, más luz. Pueda que ahorita no veamos claro las cosas. Pueda que ahorita no tengamos una luz clara de ese llamado, de esa promesa, de ese pacto que Dios está haciendo con nosotros. Pero entre más tú te acercas al Señor, más luz vas a obtener. El Espíritu Santo nos da más entendimiento. Y también para nosotros lo que Dios ha dicho se vuelve más claro. A medida que tú te consagras, inicias ese proceso de santificación, el Señor se vuelve más claro, Dios se vuelve más claro. Y en este punto Dios está reduciendo la promesa a la futura descendencia de Abraham, su futura simiente, en el versículo 8. Voy a leerles Gálatas 3:16. Nos dice que la simiente futura de la que se habla aquí era Cristo. Dice, Dios habló las promesas a Abraham y a su descendencia. Escuchen lo que dice Gálatas. Es impresionante. Dice, Dios habló las promesas a Abraham y a su descendencia, y la Escritura no dice y a las simientes,
refiriéndose a muchas personas, sino que a tu simiente, refiriéndose a una persona, que es Cristo. Simiente futura, no dice simientes futuras, sino simiente futura. Entonces también tenemos un convenio eterno con Dios, ¿en quién? En Jesucristo. Miren tan importante que es esa fe que tú estás depositando en Cristo. Lo que se nos ha prometido es el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Ustedes tienen claro esa promesa para ustedes? El perdón de nuestros pecados. Y la vida eterna a todos y cada una de las personas que creen en solamente ¿en quién? En Cristo. ¿Cumplirá Dios esa promesa? Sí, lo hará. Es un pacto eterno y no se puede romper. De hecho, ese pacto inició con una firma con sangre, ¿no? Y no es propiamente nuestra sangre. Fue la sangre de su Hijo y la derramó toda por nosotros. Hay momentos en los que el pueblo israelita ha estado en esa tierra y hay momentos en los que no ha estado en esa tierra. A lo largo de toda la historia han pasado muchas situaciones para el pueblo israelita. Y ya sea que ocupen la tierra o no la ocupen, ¿sí? La propiedad de la tierra no cambia. Es de ellos, Dios se la ha dado a ellos y eso nunca nadie lo va a cambiar. También hubo ocasiones en las que estuvieron en la tierra, pero no pudieron disfrutarla, ¿sí? Debido a su desobediencia e infidelidad. Entonces aquí viene también algo muy importante y que también pues me hacía entender también muchas cosas. Dice que, sin embargo, empezando por esta desobediencia e infidelidad del pueblo, si vivían en la tierra, o la disfrutaban, sí o no la disfrutaban, la disfrutaran, la propiedad de la tierra nunca estuvo en duda. Digamos que la tierra siempre ha estado ahí, independientemente de su desobediencia y su infidelidad. Independientemente si la disfrutaron o no, la tierra está ahí. No está en duda eso. ¿Por qué? ¿Por qué no está en duda? Porque esto se debe a que su propiedad de la tierra no dependía de su obediencia o fidelidad, sino únicamente del regalo misericordioso de la tierra por parte de Dios. ¿Sí? Y aquí es importante aclarar cuán similar y para nuestros días, para nuestras vidas, ¿cierto? Para nuestro caminar cristiano. Más de 60 veces en el libro de Deuteronomio Moisés le dijo al pueblo de Dios que poseerían la tierra. ¿Cuántas veces? 60 veces. ¿Pueden ustedes imaginarse en eso? En el libro de Deuteronomio Moisés le dijo al pueblo de Dios que iban a poseer la tierra. Y más de 25 veces Moisés le recordó que era un regalo del Señor. ¿Que era un qué? Un regalo del Señor. Es un regalo misericordioso. Sin embargo, Moisés le recordó con frecuencia que la desobediencia continúa a los mandamientos del Señor, resultaría en disciplina. Que la desobediencia continua, a los mandamientos del Señor resultaría en disciplina. Esa disciplina que tanto queremos evitar, pero que es tan necesaria, ¿cierto? Moisés le dijo que la infidelidad traería problemas a la tierra. Y les dijo que la desobediencia continua haría que fueran removidos de la tierra. Pero el Señor los traería de vuelta a esa tierra. No cambia. A pesar de la desobediencia, de la infidelidad del pueblo, Dios los volvería a traer. Y de esta misma manera, a menudo nosotros experimentamos dificultades innecesarias en nuestra vida, muchas veces innecesarias en nuestra vida cristiana, debido a ¿qué? A esa infidelidad y a esa desobediencia, a esa rebeldía constante de nosotros hacia los mandamientos de Dios. Entonces la disciplina de Dios, sin embargo, esto no significa que hayamos perdido la herencia.
Cuando Dios nos disciplina no significa que perdimos esa herencia. Dios solo disciplina a quienes ama. Si en este momento tú estás derramando lágrimas, te está doliendo, es porque Él te ama. ¿Tú puedes entender eso? Que la disciplina Dios solamente la usa para quien Él ama. Y eso está en Hebreos 12:6. Anota el pasaje, Hebreos 12:6. Entonces, es posible que estés aquí hoy en la iglesia y estés pensando, no sé por qué no puedo disfrutar de mi vida cristiana, ¿no? Y muchas veces nos surgen esas preguntas, o sea, ¿por qué la vida cristiana es tan difícil, ¿no? Como tan dura. Entonces, surge aquí una pregunta, ¿estás obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Sí? ¿Estás obedeciendo los mandamientos, la ley del Señor? No debería sorprendernos aquí que Dios le diga a Abraham y a sus hijos que guarden su pacto. Dios era claro y le estaba diciendo, guarda el pacto. Versículo 9, miremos, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás ¿qué? Mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces aquí lo que vemos es que la palabra de Dios a su pueblo es la misma palabra que Él nos habla hoy. Y quiero que la escuchen. Voy a leerles Deuteronomio 30 del 1 al 4. Escuchen por favor con atención. Dice, cuando te des cuenta de que Él te está castigando, regresa a Él con todo tu corazón y alma y comienza a obedecer los mandamientos que te he dado hoy. Entonces dejará de castigarte y te tratará con bondad. Puede que te haya dispersado a los países más lejanos de la tierra, pero te traerá de vuelta. Eso no lo está diciendo el pastor, no lo estoy diciendo yo, eso está en Deuteronomio 30 del 1 al 4. Entonces la salvación es el regalo misericordioso de Dios para nosotros y es un pacto eterno. No hacemos nada para ganar nuestra salvación y no podemos hacer nada para perderla. No hacemos nada para ganar nuestra salvación y tampoco hacemos nada para perderla. Pero podemos causarnos problemas durante esta vida y no disfrutar de lo que Dios nos ha dado tan misericordiosamente a través de nuestra propia desobediencia repetida. Tú puedes caer en desobediencia y caer en ese pecado que tú tienes repetidamente y varias veces. Y no vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti en tu vida cristiana. Y no estamos hablando aquí de cosas materiales, ¿no? Que eso es claro. Sino poder disfrutar de Él, poder disfrutar de su presencia, poder disfrutar y qué gozo es estar en la voluntad de Dios. O sea, eso trae una paz de un valor incalculable. Ahora, después de esto vemos que a Abraham se le dio una señal del pacto. ¿Sí pusieron atención a la señal del pacto? ¿Quién me dice cuál fue la señal del pacto? La circuncisión, ¿no? Para los hombres. Vamos a, espero que vayan conmigo. Vamos a hablar sobre este tema. Vemos que a Abraham se le dio esa señal del pacto, así como a nosotros también se nos da una señal del pacto. Entonces, y los hombres me abren los ojos. ¿Cómo así? ¿A nosotros también se nos da esa señal del pacto de la circuncisión? Andresito me mira así como asustado, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir. No lo vamos a circuncidar, Andresito, fresco, no sé. Pero para él fue la circuncisión. La señal del pacto para Abraham fue la circuncisión. ¿Van conmigo? ¿Sí? Y para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es la señal del pacto? El bautismo. El bautismo. Miren conmigo el versículo 10 al 11. Entonces, vamos a estudiar esto aquí detenidamente. Dice,
Estos versículos, en primer lugar, vamos a señalar que es imposible, obviamente, circuncidar a una niña, ¿no? La circuncisión es cortar el prepucio del instrumento masculino, ustedes ya saben eso, simplemente no se puede hacer, obviamente, con una mujer. En segundo lugar, vamos a entender algo y es que el significado de la circuncisión era la entrega de la primer parte del instrumento corporal, ¿no? Utilizado para cumplir el mandamiento del Señor, ¿sí? Que era fructificar y multiplicar para el hombre, ¿no? Y es muy significativo para este contexto, el que estamos leyendo acá, era muy significativo la entrega de la primer parte del instrumento corporal del hombre, ¿sí? El cortar, ¿no? el prepucio del hombre. Es significativo porque simboliza la voluntad del individuo de rendir, escuchen, de rendir todo de sí mismo y todo lo relacionado con su futuro al Señor. Porque ese instrumento, obviamente, pues ustedes saben que es utilizado, Dios lo dio para fructificar y multiplicarse, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que es significativo y simboliza la voluntad del individuo de rendir todo. ¿De rendir qué? Todo, de sí mismo y todo lo relacionado con su futuro al Señor. Y simboliza la voluntad de someterse completamente al pacto y a los mandamientos del Señor. Esta señal del pacto de la circuncisión era extremadamente seria. Es que no estábamos hablando de cualquier, ¿no?, incisión pequeña en el cuerpo, no. Era en una parte que, hombres, ustedes saben, ¿cierto? Y era señal del pacto en ese tiempo. Entonces, en el bautismo, para nosotros, para el día de hoy, tenemos el mismo tipo de simbología y de significado para el bautismo. ¿Cuántos han sido aquí bautizados? Bueno, ahora vamos a estudiar esta otra parte del bautismo. Bajar al agua, ¿sí? ¿Recuerdan el bajar al agua? La entrega de todo tu ser, simboliza la entrega de todo tu ser a la muerte. Con mi esposa y yo juntamente con mi esposa, aquí nos bautizamos. Tu cuerpo, tu alma, toda tu personalidad está sepultada con Cristo en la semejanza de su muerte, cuando uno se sumerge al agua. Cuando salimos del agua, esto es simbólico de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, te identifica con la iglesia y te identifica con el pueblo de Dios. Nos identificamos con esto. Entonces, esto demuestra que estamos sometiendo completamente al pacto, al convenio y a los mandamientos del Señor para andar en una nueva forma de vida, para andar en un nuevo estilo de vida. Y al igual que la circuncisión, el bautismo es una señal externa. Es totalmente externa, ¿cierto? Es una señal externa del cambio interno que viene de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es algo externo, pero tiene que ver todo de tu corazón, de tu parte interna, ¿cierto? No es algo que haces por ser salvo, ¿cierto? Es algo que haces porque has sido salvo. Cuando tú te bautizaste, no lo hiciste porque estás como expresando que eres salvo, no. Lo hacemos porque hemos sido salvos. Estamos no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. La circuncisión es una señal del pacto. Nosotros, usted no es circuncidado para ser salvo, ¿no? Así como tampoco nosotros somos bautizados para ser salvos. ¿Eso es claro? ¿Sí? Nosotros no somos bautizados para ser salvos. Abraham fue salvo mucho antes de que Dios le dijera que se circuncidara, ¿cierto? Entonces ahora el bautismo y la membresía de la iglesia, que son cosas que los creyentes profesantes deben hacer, y pues digamos que también se genera un cierto problema si no se hace, son señales externas del pacto y solo tienen el mismo lugar en la salvación de las buenas obras y debe venir como fruto de nuestra salvación, ¿sí?
¿Quedó claro esa parte de la circuncisión del bautizo? Bueno, versículo 12, seguimos en el versículo 12 al versículo 13. La circuncisión para los recién nacidos debía tener lugar al 8º día, ¿sí? En este pasaje, ¿sí? en este contexto. Entonces, por esta razón, hay algunas tradiciones de la iglesia que bautizan a los niños. Ustedes saben que se bautizan a los niños y lo hacen por tradición muy antigua. ¿Se han visto que cogen a los bebés y les echan en la agüita? ¿Se han visto esa práctica? Pero esto se hace porque pues, son tradiciones del pasado muy antiguas. Pero nosotros como bautistas no bautizamos a los bebés. Nosotros, ustedes saben que se dedican los niños, dedicamos los niños, ¿cierto? Pero reservamos el bautismo para los creyentes. Ya cuando haya una razón, ¿no? un entendimiento de lo que se está haciendo. Bautizamos a las personas solo cuando son capaces de hacer una profesión real de su fe puesta solamente en Cristo su Salvador, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que la circuncisión no es un sacramento, como tampoco el bautismo es un sacramento. Ninguna de estas actividades transmite gracia o bendición espiritual al que lo recibe. Un niño de 8 días, por ejemplo, no entiende pues, lo que está sucediendo, ¿cierto? Claramente, hasta que pues, él crezca, ¿sí? Habría que explicarle entonces hasta el final lo que hizo cuando era bebé, ¿no? O lo que le hicieron hacer, ¿no? Sus padres. Y en ese momento nosotros entendemos, tendríamos que decir que si su fe estaba en el mismo Dios en el que sus padres confiaban, ¿verdad? Entonces es claro que por eso pues no se hace pues, con un niño como se hace normalmente hoy en día. En segundo lugar, el hecho de que todos los varones de entre ellos fueran circuncidados sin excepción era muy importante. Lo que hablábamos y lo que vemos aquí. Versículo 13 dice, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, ¿sí? Entonces, para este contexto es muy importante porque tenía un efecto nivelador en la comunidad del pueblo de Dios. Y era realmente, si un hombre era rico o pobre, no importaba esto, ya fuera un amo o un esclavo, un extranjero o un nativo, todos tenían que compartir una marca en común y una experiencia en común, ¿sí? En otras palabras, todos eran iguales ¿ante quién? Ante Dios, todos eran iguales. Y esto es exactamente lo mismo en la iglesia, hoy en día también. Cada uno de nosotros llega al pie de la cruz, ¿cierto? Cada uno de nosotros llegamos cuando empezamos a creer en esa cruz, en nuestro Salvador, sin nada. Y en la iglesia somos iguales ante Dios. En Cristo, voy a leerles Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28 al 29, dice, no hay griego, ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Sí ven? ¿Sí ven aquí la igualdad? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham. ¿Sí pueden empatar con lo que estamos estudiando? Herederos según la promesa. Finaliza Gálatas diciendo herederos según la promesa. O sea, si tú crees en Cristo, tú ya entras en esta herencia, ¿no? Según esta promesa. Entonces aquí finalmente pasemos, vayan conmigo por favor al versículo 14. Aquí tenemos 2 recordatorios muy serios. Primero, en la circuncisión, la obediencia de los padres era importante, tenía que hacerse la circuncisión, y si no obedecían a Dios en este asunto, su hijo sería cortado de su pueblo. Era serio, era bastante serio esto. Entonces, y en segundo lugar, vemos que la obediencia del hombre que tenía la edad apropiada era importante. La obediencia del hombre que tenía la edad apropiada era muy importante. Si no estuvieras circuncidado, pero entendieras el mandamiento del Señor
pero no te circuncidas, también estarías cortado del pueblo de Israel, serían cortados. El hombre que no estaba circuncidado no tenía la señal del pacto y era cortado de Israel. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que es vital la aceptación de la marca del Señor en el cuerpo de cualquiera que careciera de ella, ¿sí? Debía ser cortado del pueblo de Dios, al igual que ese pedazo de piel era cortado del cuerpo, ¿cierto? Lo más cercano que nosotros podemos comparar esto también es con la persona que crece en la iglesia o la persona que comienza a venir a la iglesia. Entonces yo quiero que te imagines estas personas que vienen a la iglesia, escuchan el evangelio una y otra vez, disfrutan de la comunión, así como venimos nosotros cada 8 días, disfrutamos de nuestra compañía en comunión, de la familia de Dios, pero ellos mismos nunca entran realmente en ese pacto. Ellos esencialmente, hay momentos donde esa persona que asistía y que compartía el evangelio rechazan a Cristo, ¿sí? Y a pesar del tiempo que han pasado entre el pueblo de Dios, entre nosotros, entran y salen sin cambios, ¿cierto? Pueden venir cada 8 días, pero no hay cambios, no hay esa señal del pacto, no hay ese cortar, ¿no? No lo hay, no existe, no se ve, no hay vidas transformadas, no hay vidas cambiadas, ¿sí? Entonces, vamos a ser claros que la circuncisión no es el mandamiento para la iglesia hoy en día. Eso es obvio, no estamos hablando que hoy en día ese sea un mandamiento. Esta no es la marca del pacto para nosotros. Hoy en día, o ¿quién quiere entrar en ese? No necesito, no. En esa marca del pacto, es claro que para nosotros no es. Si somos cristianos y no estamos circuncidados, está bien, ¿cierto? Pero se nos ha dado una nueva marca. Nosotros tenemos que tener una marca, ¿cierto? Y esa marca es el bautismo. Esa marca sí la debemos tener, ¿verdad? Es el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Mateo 28, versículo 19 al 20 dice: Id pues a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Uno muchas veces lee esto, ¿no? Y pasa, pero el pacto y lo que Dios manda es claro. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado, todo lo que os he mandado. Entonces, aquí, perdón, aquí vamos a señalar que para el pueblo judío la circuncisión hoy en día fue elevada más tarde a un lugar incorrecto. O sea, hoy en día para los judíos se comienza a pensar, entre ellos se empieza a colocar este ritual como un medio de salvación, ¿no? O sea, el que no es circuncidado hoy en día, y tenemos un familiar bastante cercano que piensa así, ¿no? Entró en este tema, y si no están circuncidados, no hay salvación. Pensaban que la circuncisión era una garantía de que Dios los estaba aceptando, los estaba recibiendo, y algunas personas en la iglesia de hoy desafortunadamente piensan que el bautismo y la comunión son garantías de salvación, pero no lo son. El bautismo no es una garantía de que tú estás salvo o salva. ¿Sí es claro eso? Sí. Bueno, todo lo que está afuera solo tiene la intención de ser un reflejo. ¿De dónde? De lo que Dios está haciendo con nosotros adentro. O sea, tú puedes bautizarte y puedes engañar al hombre, ¿verdad? Pero es un reflejo ante Dios. Y eso toca tenerlo bien claro. O sea, podemos engañar a todos menos a Dios. Y la circuncisión de la que Dios siempre se ha preocupado no es la circuncisión de la carne, que es hecha por manos humanas, no. Dios se preocupa por la circuncisión del corazón. ¿Circuncisión del qué? Del corazón. Y eso fue lo que más me impactó. O sea, para mí
es el todo de nuestra vida cristiana. Dios se preocupa porque se circuncide nuestro corazón. Esa circuncisión que me imagino que debe ser bastante dura y fuerte, ¿cierto? Y esta es una operación realizada por su mano, por la mano de Dios, y solo por su mano, solamente por la mano del Señor se hace esa circuncisión en nuestro corazón. Y el sello de nuestra salvación no es un rito externo, ¿sí? Es la presencia de un testigo interno, que es la presencia del Espíritu Santo. Ese es el testigo. Y cuando nosotros nos convertimos en creyentes, esto es lo que Dios hace, circuncidando nuestro corazón. Y el testigo interno de eso, vuelvo y digo, podemos engañar a cualquier persona, pero hay un testigo y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atestigo ante el Señor realmente si esa marca está en nuestro corazón, si realmente se cortó ese prepucio de nuestro corazón. Dios nos corta, te cortas al corazón, Él te muestra tu pecado y tu separación de Él. Él te hizo consciente de su asombrosa santidad y de tu necesidad de su justicia. Tú ahora no piensas como antes, ¿cierto? Tú piensas en ese momento y ves la necesidad de su justicia. Espero que cada día en ti haya esa necesidad de la justicia del Señor, de su asombrosa santidad y de cuánto tu corazón necesita ser cortado, esa carne necesita ser quitada de ahí como marca ante el Señor. Y Él lo mostró, su juicio venidero y su salvación en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros colocamos en el Señor. Cuando confiamos en Cristo, era porque Dios estaba realizando una cirugía espiritual. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú miras solo a Cristo, cuando tú miras la cruz, el Señor está haciendo esa cirugía en tu corazón. Y aquí es posible que podamos, como, para que me entiendan, comenzar de a poco, ¿sí? Y nosotros lo hemos hablado los viernes, ese es el proceso que se comienza de a poco. Y tú puedes ver que hoy en día puede parecer pequeño lo que Dios está haciendo en tu corazón. Tú puedes ver y vemos, ¿no?, esa multitud de pecados, ¿no?, en nosotros, pero cuando Dios hizo esto no solo tomó una parte de tu vida. Él no dijo, solo voy a reclamar este pedacito de tu corazón, o voy a reclamar esto, tú encárgate de lo demás y yo dame esto. No, así no funcionan las cosas con Dios. Cristo pagó por todos tus pecados, porque Cristo no sufrió un pedacito, ¿no?, una parte de Él. Cristo entregó todo por nosotros. Él compró toda tu vida en su totalidad, porque Él entregó toda su sangre. Entonces, cuando Cristo te llamó, ejerció un derecho que ha tenido sobre ti desde antes de la creación del mundo. ¿Tú puedes imaginarte eso? Cuando Cristo te llamó, ejerció un derecho que ha tenido sobre ti desde antes de la creación del mundo. Y tú puedes rechazar esa marca y ese pacto, tú lo puedes hacer. Pero Él te buscará, Él te encontrará donde tú estés. Y no solo es para una parte de ti, no solo por lo que quieres darle, es para todo. Él demanda todo. Y el mensaje de hoy es un mensaje para el creyente. O sea, para ti, para mí, y tal vez para aquellos que han sido salvos por bastante tiempo. Y es un recordatorio de que nuestros días en esta tierra son un viaje, ¿cierto? Que toda nuestra vida está en las manos de ese Dios soberano y poderoso. Y esa salvación involucra cada parte de nuestras vidas, cada parte. Pero tú hoy vas a salir de aquí entendiendo que la circuncisión es ese pacto, es esa marca que el Señor está haciendo en tu vida. Y que el Señor es Dios todopoderoso y que todo de nosotros mismos se lo debemos a Él. Todo de nosotros se lo debemos a Él.
Isaac Watts, él escribió estas palabras cuando escribió el himno. No sé si algunos de ustedes han escuchado el himno de La Cruz Maravillosa. Él escribía, Isaac Watts escribía: un amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida y mi todo. Esos himnos que cantábamos hoy en la mañana, un amor tan asombroso, tan divino, exige mi alma, mi vida y mi todo. Y ya para concluir, entonces, me gustaría que pensemos en eso. O sea, que tú medites hoy en lo que tú has entregado a Cristo, en lo que tú has permitido que, en esa área que tú has permitido que Él haga esa circuncisión, ¿cierto? Pero también piensa en las cosas que tú te has guardado para ti, que tú tienes el control todavía, que tú las gobiernas. Bueno, creemos que las gobernamos, ¿no? Porque Él tiene el control absoluto. Entonces, aquellos que han recibido a Cristo están fuera de la familia de Dios. Aquellos que no han recibido a Cristo están fuera de la familia de Dios, perdón. Ya sea que hayas nacido en una familia cristiana o no, ya sea que vengas a la iglesia o no, es solo a través de la fe en la vida de Cristo, dada por la nuestra, que somos salvos, solamente a través del arrepentimiento. Cuando tú cambias, cuando tú ves esa señal, no sé si han visto esa señal, creo que sí, esa señal de girar en U, si la han visto, cuando tú vas por tu camino convencido de que tú tienes el control, de que tú tienes todo controlado y todo bajo tu poder y tus pensamientos y tu dominio y tus talentos, ¿cierto? Pero llega un momento como el hijo pródigo que ves esa señal de girar en U, tú vas deteniéndote y vas y giras en U y te devuelves. Ese es el arrepentimiento que el Señor quiere hoy de nosotros. Coloquémonos en pie, por favor, para terminar. Vamos a terminar adorando al Señor.